En esta mañana eh, estamos abordando un nuevo tema acerca de la vida de José, un hombre sin duda especial, un hombre sin duda con cualidades y características de las que mucho debemos aprender. Y hoy estamos mirando el tema de hoy, es los hermanos de José vienen por alimentos, pero eh, este pasaje podría titularse de otra forma. Este pasaje podríamos titularlo como eh, la lista negra de personas que nos han dañado. Podría titularse el despertamiento de una conciencia cauterizada o cosas así. Yo les quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Quién de nosotros no ha sido alguna vez ofendido, traicionado, engañado? ¿Quién de nosotros no ha sufrido este tipo de cosas? Yo creo que nadie podría decir que no ha pasado por situaciones así. Yo creo que todos en la vida hemos sido víctimas de aflicción, de algún tipo de abuso, de algún tipo de injusticia, de algún tipo de rechazo, de engaño o traición. Y a veces de personas muy cercanas a nosotros, amistades, compañeros de trabajo, de repente vecinos, personas en quienes pusimos nuestra confianza. Y cuando uno atraviesa por situaciones así, de pronto podría a esas personas ponerlas en una lista negra, que significa que yo no voy a tener nunca más trato con ellos. Son personas que ya censuramos, que hemos tachado y por eso entran a nuestra lista negra de personas no admisibles a nuestra vida. Y eso solemos hacer, pienso yo, que todos, o por lo menos tenemos la intención de hacerlo. Cuando somos dañados por alguien, inmediatamente lo ponemos en nuestra lista negra de personas ya no gratas. Ahora, ¿posees una lista negra en tu vida de personas que te han dañado? ¿Poseo yo esa lista negra? Preguntémonos. Hoy día vamos a tratar un episodio en la vida de José que ya hemos leído y donde José se ve frente a sus hermanos después de casi o más de 20 años. Dado que ellos fueron a Egipto en busca de alimentos por causa del hambre en la tierra. Y vamos a ver cómo José responde a esa circunstancia tan difícil de su vida y que a pesar de tener razones más que suficientes y justificadas para tener su propia lista negra de personas que él ya no debería de considerar en su vida. Sin embargo, José no la tiene y por el contrario, él nos va a dar pautas de cómo evitar que esto suceda en nuestra vida. En primer lugar, este episodio nos podrá enseñar acerca de esto. Veamos a continuación qué nos dice José a través de su vida. Empecemos viendo por qué causa el hambre, por la causa del hambre en la tierra, sus hermanos llegan a José en Egipto. Los hermanos de José llegan a Egipto. Es lo que hemos leído, verso 1. Viendo Jacob, el padre de José y de todos los hermanos, que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Imagínense la escena, ¿no? Están pasando hambre, ya no hay recursos, los hijos están ahí holgazaneando, y el padre le dice, oigan, ¿qué hacen holgazaneando?
¿Qué hacen ahí mirándose? Vayan a Egipto, busquen alimento, nos vamos a morir aquí. Y los hijos entonces se levantan. ¿Y por qué les dice esto Jacob? Porque Jacob había oído que en Egipto había alimento suficiente para ir y comprarlo. Y eso es lo que le dice a Jacob. Oye, vayan, ¿qué están haciendo aquí ustedes? Holgazaneando, mirándose las caras. Levántense y vayan. Compren alimento en Egipto. Pero dice algo interesante el relato. Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Y entonces, dice el relato, vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Ahora, miren hermanos, esto es muy interesante este pasaje. La migración ya existía en esa época. Ayer comentábamos con mi esposa cuánta gente va migrando a otros países en busca de mejoras, ¿no? ¿Cuánta gente en nuestro Perú, por ejemplo, cuánta gente ha salido del país al ver la situación económica en la que se está viviendo? ¿Cuánta gente ha venido de otras partes al Perú? ¿Y cuál es la razón? La búsqueda de mejora, de mejor alimento, de mejora económica, de algo diferente. Y los hermanos de José, los hijos de Jacob, se van a Egipto en busca de alimento. Y ese es el gran móvil de la migración, una mejora, comer mejor, tener mejores posibilidades. Y se hacen sacrificios tremendos, conocemos muchos casos, ¿verdad? Pero es interesante que dentro de todo este contexto, los sueños de José se empiezan a hacer realidad. ¿Se acuerdan de los sueños de José? Cuando él era un jovencito de 14 años, él tuvo dos sueños. Soñó que sus hermanos se inclinarían delante de él a través de dos figuras, las estrellas y las espigas. Y curioso porque dice que, verso 6, miren, dice, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Los sueños de José se empezaron a hacer realidad. ¿Por qué? Porque Dios había hablado a José, Dios tenía planes y propósitos para este joven y Dios se lo revela a este jovencito y luego de 20 años, luego más tarde, 20 años después, Dios empieza a mostrar sus propósitos, porque Dios cumple sus propósitos siempre a pesar de todo lo que nosotros vivamos en nuestra vida. Y es interesante que Dios va a cumplir sus propósitos a pesar de que seamos víctimas de diferentes situaciones adversas y contrarias. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre permanece enfocado en nuestras vidas, aunque nosotros no lo veamos. O inclusive, aun cuando nosotros nos olvidemos de Él. Escúchame bien esto. Dios está enfocado en nuestra vida, aun a pesar de que nosotros nos olvidemos de Él. O aun cuando nos olvidemos de aquello que Él nos ha prometido. Porque seguramente Dios te ha hecho promesas en la vida. Y a veces nosotros olvidamos las promesas de Dios, pero Dios está enfocado en lo que te ha dicho. Dios siempre es fiel, aunque nosotros permanezcamos siendo infieles. Lo dice Pedro, ¿no? Dios permanece fiel aunque seamos infieles. Y José se da cuenta
de que Dios está cumpliendo sus planes, sus propósitos, porque de pronto vendría a la mente de José sus sueños. Sus hermanos se postran delante de él, rostro en tierra. Y en el verso 7 nos narra que José sí reconoce a sus hermanos. Mira lo que dice, y José cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente. Ya no solamente, en primer lugar, los hermanos de José van a Egipto. Ahora José reconoce a sus hermanos y trata con ellos. José reconoce y recuerda a sus hermanos. ¿Por qué no lo reconocen a José? Porque obviamente José estaba ya siendo un hombre vestido con indumentaria egipcia, ya había crecido, era un joven, ya un joven adulto de 30 y algo de años. Encima José les habla en egipcio, no les habla en hebreo, porque luego dice que había un traductor, entonces menos los hermanos iban a entender o reconocer a José. Y encima los hermanos no lo miraban al rostro, inclinaban su rostro, entonces no podían reconocer a José. Pero dice el relato que José les trata con dureza, con aspereza, y pero José es sensible a lo que Dios le mostró en su sueño. Miren lo que dice el verso 9. Entonces José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos. Tremendo, ¿no? José es sensible. José tenía una relación estrecha con Dios y José es sensible a lo que Dios está empezando a hacer. Y entonces no desestima José lo que está sucediendo. José se da cuenta que Dios está guiando todo bajo un plan previamente trazado. Pero en segundo lugar, esa dureza con la que trata José a sus hermanos, lo hace porque quiere probar a sus hermanos y los trata como espías, ¿no? Y ellos dicen, ustedes han venido a esta tierra a espiar una zona vulnerable para venir a atacarnos y llevarse los alimentos. Y ellos dicen, no, de ninguna manera, eso no es cierto. Nosotros somos hombres honrados y somos hijos de un padre que tiene 12 hijos, uno no aparece y otro se quedó allá. José con eso tenía todo el cuadro completo que José esperaba conocer. José no sabe nada de su padre, no sabe nada de su hermano menor. Y con ello, José recibe toda la información que estaba esperando conocer. José es muy hábil y sin preguntar mucho, saca de sus hermanos toda la información que quería recibir. José ahora se entera que su padre vive, que su hermano vive y que su familia sigue estando allá en Canaán. Pero José quiere probar a sus hermanos. Y dentro de toda la información que sus hermanos le dan, entonces allí en el 15 les dice, en esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. ¿Qué está buscando ahora José? Anhela ver a su pequeño hermano Benjamín y traza la estrategia para que lo traigan. Y a Benjamín lo pone como evidencia de que si lo que dicen es verdad, vendrá y si no, entonces no. Miren ustedes cómo José empieza a tejer una estrategia para reencontrarse con sus hermanos. Y es interesante, hermanos queridos, que
José no está actuando con resentimiento y amargura. José está indagando acerca de su familia, porque al verlos, los reconoce. Y dicen algunos comentaristas que no, la Biblia no lo dice, pero es de imaginar que a lo largo del tiempo, y cuando José es puesto como primer ministro de Egipto, y la gente empieza a llegar por causa del hambre, que José en algún momento pensó, quién sabe, mi familia, mis hermanos, en algún momento vengan a Egipto a comprar alimentos. ¿No le parece? Suena lógico, ¿no? Si los pueblos aledaños llegaban por cientos las personas a comprar alimentos a Egipto, porque Egipto era el único país que había logrado almacenar, porque Dios reveló a José el propósito que iba a tener, José en algún momento pensaría, quizás vea a mis hermanos venir por aquí a comprar alimentos. Y se cumplió lo que José tal vez, no lo dice la palabra, podríamos suponerlo. Pero encontramos que no solamente José reconoce y recuerda a sus hermanos, no solamente los trata con dureza para probarlos y trazar una estrategia de poder ver venir a su hermano menor nuevamente y luego ver a su familia, sino que José puede observar la culpabilidad en la conciencia de sus hermanos. Miren lo que dice el verso 21, es muy interesante esto. Dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. José escucha, porque dice la palabra, verso 23, pero ellos no sabían que José los entendía porque había intérprete entre ellos. Imagínense ustedes el cuadro, ¿no? Usted va a un país desconocido, con una lengua desconocida, el hombre allí, la autoridad, empieza a hablar y dice lo que dice, y de pronto los hermanos empiezan a discutir. Entonces yo les dije, ven, esto ha venido de parte de Dios y la sangre de Él se está demandando sobre nosotros. Ellos están hablando en hebreo, pensando que José no los entendía, pero José los entendía perfectamente. Y esta conversación entre los hermanos de José, en ella vemos como una conciencia cauterizada puede ser activada y restaurada. Hermanos queridos, habían pasado más de 20 años de que estos hermanos no supieron más nada de José, su hermano. Y como que ya habían olvidado el tema y se lo habían echado al hombro. Y cuando José observa esto, José puede ver que en el corazón de sus hermanos hay culpabilidad. Hay remordimiento por lo que hicieron precisamente a él mismo. Él entiende las recriminaciones que se hacían el uno al otro. Y hermanos queridos, escúcheme bien, aquí se activa una conciencia cauterizada. El primer paso para hacerlo es responsabilizarnos de nuestra propia culpa personal. ¿Cuándo se activa una conciencia cauterizada? Cuando reconocemos nuestra propia responsabilidad y culpa personal. Ahí se activa. Algo que puede haber quedado ahí, ¿no? Pero se activa. Y miren, ellos no culparon al padre por ser pasivo con ellos, o a José por ser orgulloso, altivo, soñador, arrogante, o el papá, o el favorito de papá. Ellos no culpan a ninguna de estas situaciones.
Ellos se responsabilizaron del mal obrar. Nosotros. Ellos admiten su culpa. Su conciencia se había despertado en esos días. Cuando uno no ha arreglado alguna situación que ha causado a otra persona, causando dolor, ese mismo sentir que causamos en aquella persona viene sobre nosotros todo el tiempo, cuando nuestra conciencia se despierta. Es como que se traslada el dolor de la persona a nosotros. Y entonces se vuelve uno esclavo de una emoción negativa, negativa y destructiva para el alma y el espíritu. Eso sucede cuando no hemos arreglado y cuando se activa nuestra conciencia, entonces ese dolor llega a nosotros. Pero es interesante el accionar de José aquí. José extiende misericordia a sus hermanos. Pero miren ustedes lo que sucede en el corazón de José al ver que la conciencia cauterizada de sus hermanos es activada. Miren lo que pasa luego, verso 24. Al ver las recriminaciones y escuchar lo que está sucediendo y al darse cuenta que sus hermanos están con una carga de culpa tremenda y sus conciencias se han activado, José se apartó de ellos y lloró. Fue tal el efecto de ver a sus hermanos en esa situación tan terrible de angustia, que José no es posible mirarlo y no sentir compasión de ellos. Mire el corazón de José, hermano querido. José podría estar lleno de amargura, lleno de resentimiento y de revancha. José, al ver a sus hermanos en esa situación y de ver cómo sienten el peso de la culpa, José se aleja y llora. Y ante eso José extiende misericordia a sus hermanos. Miren cómo se muestra la misericordia de José. Verso 18. Al tercer día, sus hermanos estuvieron presos 3 días, tuvieron tiempo suficiente para pensar. Dicen que la cárcel hace pensar a la gente, la hace volver en sí de sus errores. Y entonces al tercer día les dijo, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Miren lo que dice José. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevar el alimento para el hambre de vuestra casa. Ya no iban a quedarse todos, dijo, no, no, se queda uno, vayan todos. Miren cómo José, lejos de vengarse de sus hermanos por lo que hicieron, les extiende su misericordia y los deja ir. Pero no solo eso, mira el 25, ¿qué dice? Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en su saco y les diesen comida para el camino, y así se hizo como lo mandó José. José mandó llenar los sacos de trigo, pero les devolvió el dinero, lo metió ahí. José extiende misericordia a quien no lo merece. Gracia. Y bueno, los hermanos de José regresan a Canaán con los alimentos. Pero grande es la sorpresa cuando de pronto llegan a un lugar y necesitan dar de comer a sus animales para seguir el camino y se encuentran con una tremenda sorpresa que el dinero por el cual pagaron el trigo les es devuelto. Y cuando ellos descubren el dinero dentro de sus sacos de trigo, se estremecen. La palabra dice allí, miren lo que dice el 26,
Y ellos pusieron su trigo y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su amo en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal y dijo a sus hermanos, mi dinero me ha sido devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? La palabra aquí, sobresaltó el corazón, se traduce como que se produjo un terremoto dentro de ellos. Esa es la idea en el hebreo. Se produjo un terremoto profundo dentro de sus almas. Y entonces eso los lleva a exclamar, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Ya no solo sienten el impacto de su culpa, sino que ahora sienten la mano de Dios en esto. Y hermano querido, cuando Dios activa una conciencia cauterizada, comenzamos a tener una perspectiva de las cosas totalmente diferente. Miren cómo el corazón de sus hermanos empieza a ser transformado, ¿no? Reconocen su culpa. Ahora admiten que hay un Dios que está detrás de todo esto. Cuando sufrimos en carne propia el daño que hemos hecho a otras personas, algo comienza a cambiar dentro de nosotros. Dios comienza a trabajar en nuestro duro corazón y empieza a ablandarlo. Así es. Y es sumamente importante decir lo siguiente, hermano querido amigo, el tiempo no borra una conciencia culpable. A veces pensamos, el tiempo lo sanará. Eso no es cierto. A veces metemos los problemas que hemos tenido con alguien debajo de la alfombra y pensando que ahí queda todo. No, eso no es cierto. El dolor persiste, aunque los hijos ya sean adultos, aunque el delito no haya sido descubierto, aunque el asunto haya sido hace mucho tiempo y ya nadie lo recuerda. Lo cierto es que usted lo recuerda y eso causa dolor. Todo esto es parte del proceso de ablandamiento que comienza a activar nuestra conciencia antes cauterizada. Dios está hablando, Dios está concatenando las circunstancias, porque Dios está interesado en que su corazón esté libre de todo ese tipo de cosas, esté sano. Dios también activa nuestra conciencia cauterizada cuando somos recipientes de expresiones inmerecidas de gracia. Estos hermanos no merecían el grano ni el dinero. Lo que merecían era castigo, cárcel por lo que le habían hecho a José. En vez de eso, habían sido liberados, enviados a casa y con su dinero. ¿Qué tal? Merecían estar ¿dónde? En la lista negra de José. Pero tal lista no existía en la vida de José, porque en el corazón de José no había resentimiento alguno, no había amargura, porque él había decidido poner su total confianza en Dios y había decidido olvidar el agravio que sus hermanos le habían hecho. ¿Qué cosa? José era libre, sus hermanos eran esclavos. José era libre. ¿Por qué? Porque entendió que Dios siempre tiene un plan perfecto que cumplir y estaba en control de todas las cosas. Hermano querido, cuando alguien te agravia o alguien ha hecho algo en ti, ¿eres consciente que Dios sigue enfocado en cumplir sus planes en tu vida? ¿O te llenas de amargura?
de resentimiento y elaboras tu lista negra de personas con las que nunca más querrás tener relación. O eres del otro lado de los que ofendieron y Dios tiene que abrir, ablandar tu corazón y tu conciencia para que tú puedas resolver esas cosas. Mira, nosotros hemos cantado hace unos minutos una hermosa canción. Cuando dice, quiero fijar mis ojos mucho, mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. ¿Cuáles son esas miles de páginas? Son las miles de promesas que hay en la palabra, para ti y para mí. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, sin embargo, firme está mi alma cuando puedo ver por encima del sol, porque hay un Dios soberano. Y finalmente llegan a la casa con todo esto y le cuentan al padre lo que ha sucedido y que Simeón se ha quedado preso y que tiene que ir Benjamín allá. Y Jacob no tiene confianza en sus hijos. Jacob dice, no, eh, ya no confía en ellos. No quiere perder a su hijo Benjamín. Y hermanos queridos, aquí hay una tremenda lección para todos también. Lo que sucede cuando se pierde la confianza en nosotros por errores en los que hemos incurrido. Y qué difícil es recuperar esta confianza, ya sea para con nuestros padres, nuestros hijos, nuestros jefes y para quien quiera que hayamos fallado alguna vez. Cuidemos la confianza que se nos entrega. Tremendas enseñanzas aquí. Pero yo quiero terminar a la luz de lo meditado y visto de la vida de José en esta mañana. ¿Cuánto estás confiando y enfocándote en los planes de Dios para tu vida? ¿Puedes confiar en el cumplimiento del propósito de Dios para tu vida en medio de las dificultades y de las adversidades que has vivido? ¿O te has llenado de amargura y has elaborado tu propia lista negra de personas con las que nunca más te relacionarás porque te hicieron daño o porque incurrieron en errores y faltas para contigo? Mira, hermano querido, nuestra vida no es un azar. Nuestra vida no es un jugar de dados de Dios. Tu vida y mi vida poseen un propósito y aún lo adverso que enfrentamos obedece a un plan perfecto que Dios ha trazado en su perfecta voluntad. Y aunque tú y yo no lo entendamos, Dios quiere mostrarse a nuestra vida si tan solo confiamos en Él y solo en Él. Cuando tú puedes poner tu confianza en Dios y en sus promesas, puedes andar por encima del sol y puedes vivir por fe. Por eso bien dice Isaías en el capítulo 55, 8 y 9. Nosotros pensamos que la vida es a nuestra manera y Isaías 55, 8 y 9, mira lo que dice. Si quieres, búscalo conmigo o anótalo. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra,
Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A veces pretendemos ponernos a la altura de Dios y pensamos que Dios tiene que tener mis propios pensamientos. No, no. La Biblia dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, vuestros caminos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son de altos mis pensamientos más que los tuyos, y mis caminos más que los tuyos. Pero para yo asimilar esa verdad, tengo que poner mi confianza en Dios. Tengo que poner mi vida completamente en las manos de Dios. ¿Y saben cuál es el problema que tenemos todos los seres humanos? Que nos gusta controlar la situación de nuestra vida. Nos gusta controlar nuestra propia vida. Y Dios quiere controlar tu vida y la mía. ¿Sabes por qué? Porque no hay lugar más seguro que las manos de Dios. Él quiere que pongas todo, no solo tu vida, pongas tus metas, tus sueños, tus hijos, tu trabajo, tu esfuerzo, tu destino en sus manos. Eso desea Él, porque cuando tú lo haces, Dios te va a poder bendecir, Dios podrá mostrarte que Él tiene razón cuando hace algo en tu vida y tu corazón estará lleno de paz, porque verás la poderosa mano de Dios obrando a tu favor, como lo empezó a ver José. Imagínate el cuadro, ¿no? Cuando él ve a sus hermanos, los reconoce, y sus hermanos se postran delante de él, rostro en tierra. Yo me imagino a José, inmediatamente vinieron sus sueños, y dijo, es Dios, soberano sobre todo, haciendo y cumpliendo su perfecto plan trazado. Y hay una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo debo tratar a las personas que me han hecho daño o me han tratado injustamente? Mira, hermano querido, amigo, si yo logro entender el propósito de Dios para mi vida, no atribuiré nada a nadie y no atribuiré a ninguna circunstancia, nada de lo que padezco, le atribuiré despropósito a algo. ¿Te acuerdas de Job? Hemos leído Job recientemente. Y Job pasa por situaciones terribles, terribles, terribles. Y dice la palabra, mas Job no atribuyó despropósito alguno a Dios. ¿Por qué? Porque Job entendía lo que José estaba entendiendo. Dios tiene un plan. Mi vida está en sus manos. Querido hermano y amigo, logramos entender la dimensión de esta verdad que nos libera del enojo, del resentimiento y de esa amargura que envenena el alma y la mata. Que nos aleja de quienes nos rodean y de familiares y amigos, e inclusive de Dios mismo, porque muchas veces culpamos a Dios por todo lo malo que nos sucede o nos ha sucedido. ¿Qué nos aleja de todo ello? José demostró en Dios a lo largo de su vida, demostró confiar en Dios. Y eso lo hizo libre de toda amargura y resentimiento y pudo tener salud emocional y espiritual, porque José no le atribuyó a Dios, ni a la vida, ni a las personas que le ofendieron despropósito algo. ¿Me entiendes? ¿Por qué?
porque encomendó su causa al Dios que juzga justamente. Puso su vida en las manos de Dios y confió en el perfecto plan de Dios trazado por su perfecta voluntad para su vida. ¿Confías en eso? Si lo haces, podrás perdonar a los que te han hecho daño y no tendrás una lista negra en tu vida, ni tendrás que añadir a alguien más en esa lista. Quiera Dios que entiendas este concepto divino. Y si tú, mi querido amigo, has vivido amargado por las cosas que te han pasado en la vida, Cristo te puede hacer libre de todo eso. Porque el amor de Dios vendrá a tu vida y embargará tu corazón y tendrás la capacidad de perdonar a los que te han hecho daño, porque entenderás que Dios también tiene un propósito y un plan trazado para tu vida, un plan perfecto. Pero tienes que venir a Cristo y entregarle tu vida. Y si quieres hacerlo, ábrele tu corazón y dile, Señor Jesús, ahora entiendo que mi vida no es un azar, que mi vida tú la has trazado con un propósito y todo lo que he vivido va orientado a cumplir un propósito perfecto y eterno para mi vida. Quiero entregarte mi vida y quiero reconciliarme contigo. Dile, perdóname, Señor. Aquí está mi vida. Si así lo haces, Dios cambiará tu vida y te hará libre de la amargura, del resentimiento y tendrás una vida sana emocional y espiritualmente y tus relaciones mejorarán y tu vida se convertirá en una bendición para los que te rodean, igualmente para ti, mi hermano querido. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, en esta mañana hemos meditado en tu palabra, bendita palabra, conmovedora palabra. Y Señor, te damos gracias porque nuestra vida no es un azar. Aún las cosas difíciles que vivimos, tú las has controlado y las has usado para guiarnos hacia tu plan perfecto, divino. Gracias por amarnos, gracias porque aunque nosotros nos hayamos desenfocado de tu plan, tú nunca lo has hecho. Gracias, Señor. Te adoramos en esta mañana, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos, habla a sus corazones, ministrales conforme a su necesidad, Señor. Gracias. Te adoramos, te glorificamos a ti, Señor, por amarnos tanto, por mirarnos de manera personal, por llamarnos por nuestro nombre. Gracias, Señor. Oramos así en el nombre de Jesús, esperando que tu palabra llegue a cada corazón de acuerdo a su necesidad. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Dios bendiga su palabra.